Significación desde el reconocimiento social hasta su construcción desde lo político. La escuela es un sistema orgánico y pensante. Ver correr niños, niñas y jóvenes por el patio, observar en los pasillos corrillos de estudiantes que dialogan, confabulan o simplemente se divierten. En los salones ser testigo de esos ojos vivaces que quieren saber o que simplemente están allí porque quieren escapar de sus realidades. Son ejemplos claros que ese entorno al que llamamos escuela es un organismo vivo. Pero no cualquier organismo vivo, tiene una particularidad frente a otros, es pensante. En primer lugar, porque esos sujetos que asisten a las aulas poseen un acervo intelectual previo, elaborado desde las rutinas de la casa, la experiencia, las informaciones de su medio, lo que aprenden y desaprenden con sus otros, cercanos o lejanos, y en fin, constructos que se dan por el hecho de su estar en el mundo desde que nacen, como la afirma Heidegger. Y en segundo lugar, porque la escuela es lugar de construcción de conocimiento. A la escuela se le ha encargado construir desde un conjunto de disciplinas que emigran de la academia y desde las mismas improntas de los maestros un conocimiento, entendido como un instrumento, una herramienta para que ese estar en el mundo con lo otro y los otros de esos sujetos estudiantes esté matizado por la inteligibilidad, el respeto, el diálogo, el debate, el consenso y se ahuyente cualquier indicio de imposición, engaño o intereses subterfugios. Este organismo vivo y pensante no está solo, vive, se mezcla, interactúa, se nutre, se camufla entre otros, también vivo y pensante, la sociedad. ¿Pero qué quiere la sociedad de la escuela? No es una pregunta retórica, ni mucho menos absurda. Se podría pensar que la sociedad por naturaleza quiere que la escuela la impacte, pero por lo menos en nuestra sociedad eso no parece tan evidente, más cuando los padres de familia todavía ven a la escuela como una guardería, la juzgan por sus exigencias y condiciones, o la enjuician cuando sus sujetos salen a las calles a pedir cambios para el bien social. Si la escuela se erige como un organismo transformador de la sociedad, deben plantearse varios tópicos. Primero, la independencia de la escuela. Ver a la escuela como un organismo transformador obliga por lo menos a la escuela colombiana a transformarse. Es necesario hablar de la escuela dentro de una circunscripción local exenta de procesos de globalización, porque este artilugio de la contemporaneidad ha llevado a que se olvide lo particular frente a lo general, que se desprecie lo nacional frente a lo internacional, que se caiga en la trampa de la miopía cultural, que diluye lo propio en lo ajeno y extranjero. ¿Y por qué transformarse? Porque es imposible generar un cambio exógeno sin asistir y ser partícipe de cambios endógenos. La escuela en Colombia ha de pasar por un proceso de reflexión, de catarsis interna, de mirarse hacia adentro, a sí misma, para alejarse de miramientos externos que lo único que desean es procesos de estandarización. Esta exigencia le imprime a la escuela una nueva manera de situarse en la realidad. Su posición está enmarcada en ese ámbito de organismo pensante que le imprima la capacidad de autorregularse, autodeterminarse y autodirigirse, y así generar cierta distancia del ámbito político y gubernamental, porque la escuela es del Estado y no para el Estado. La escuela es para la sociedad a la que pertenece. Tomar distancia frente al Estado es importante, más cuando dicho Estado se erige constitucionalmente en derecho, pero sus acciones diarias, masacres, corrupción, daños psicológicos irreparables, manejos económicos que solo salvaguardan a grandes superficies económicas, desempleo, hambre, desapariciones, zonas olvidadas en las mínimas condiciones sanitarias, puntos suspensivos, lo deslegitiman. Entonces, ¿cómo poder seguir directrices de algo ilegítimo? ¿Cómo puede la escuela legitimarse desde lo ilegítimo? La política educativa debe gestarse en el seno de lo eminentemente académico y aislarse de lo gubernamental, sin que ello sugiera que el Estado deba despreocuparse en proveer los recursos necesarios para su funcionamiento. La escuela dentro del Estado debe ser como uno de sus poderes públicos que lo sustentan, independiente y autónomo a él. De esta manera puede tomar posición frente a lo que acontece en la realidad y entonces poder intervenir. Se habla de concretar un nuevo contrato social. La única manera para que haya dicho contrato es que haya unas partes participantes. Si la escuela no se asume como una de esas partes, independiente y autónoma, no podría participar de tal evento. Segundo, un nuevo currículo. En estos momentos de crisis, donde un accidente histórico como lo es la pandemia del coronavirus mantiene la educación como acontecimiento social en pausa, la escuela, más allá de ser una víctima de la vicisitud, debe constituirse en el foco de análisis y crítica. Por ejemplo, no podemos pensar que con la pandemia se debe potenciar la educación a distancia virtual y con ello convertir en asiduos usuarios de artefactos y pantallas a nuestros estudiantes,
abanderando a los prestadores del servicio de Internet y enriqueciendo sus arcas, asumiendo a la niñez, a la juventud, a la esclavitud de la pantalla, vendiendo la idea de un paradigma tecnológico equivocado, y asintiendo de manera tácita que otro virus en otra época puede llegar para confinarnos y volver, en esa ocasión, más hábiles en el manejo de esas herramientas. No, si algo debe permitirnos reflexionar este proceso insólito de la historia, es que por nada del mundo se debe repetir, de tal forma que desde la escuela, la más afectada en todo el mundo, debe levantarse una voz de protesta ante aquellos responsables de la existencia y proliferación de estas eventualidades naturales o artificiales. Plantear una crítica a la sociedad de consumo, una sociedad capitalista que explota los recursos naturales de manera desmedida e irresponsable, generando en la naturaleza desequilibrios que traen consecuencias nefastas. El pacto ambiental que debe acordar la escuela no será como siempre ese compromiso de no botar papeles, cuidar el agua, no talar árboles, en la celebración del Día de la Tierra o en campañas medioambientales. Claro, eso estará en la agenda. Lo que se quiere es que los gobiernos y las grandes empresas del mundo se comprometan y gestionen cambios radicales para que protejan el medio ambiente. En ese mismo sentido, la escuela debe acordar y enseñar, no solo a sumar cuánto valen 3 pasajes de Transmilenio, sino enseñar que por cada 100.000 pesos de gasto, 19.000 pesos son para un impuesto que no se ve reflejado en el progreso de la sociedad. No solo a saber que en nuestro país existen 5 grandes cuencas hidrográficas, sino que hay ríos que desaparecen por intereses de unos cuantos y que otros tantos están siendo contaminados por la explotación minera legal, de comillas, de empresas extranjeras. No solo que La María es un libro representativo del romanticismo colombiano y latinoamericano, sino que existe La Vorágine de José Eustacio Rivera, quien denuncia de manera literaria la masacre cometida por la Casa Arana, en la que desapareció por completo, casi por completo, una etnia indígena del sur del país, así como otros escritores contemporáneos que registran la crudeza de la violencia y la desigualdad que nos carcome día a día. No solo que existe el descubrimiento, sino que ese proceso histórico no fue más que un gran genocidio que terminó con el florecimiento de importantes grupos aborígenes autóctonos. Un paradigma tecnológico de Colombia y para Colombia. El paradigma tecnológico reinante nos dice que hay que aprender tecnología, informática y robótica. Esa es la moda. Quienes lo promueven lo postulan como la fuente del desarrollo. ¿Para qué? ¿Cuántos proyectos de grado a nivel de la media, universitaria y posgrado han quedado como simples proyectos? ¿Por qué el pensamiento tecnológico de nuestro país no sirve? Porque el pensamiento tecnológico de nuestro país no sirve sino para generar divisas en la medida que solo sirve el extranjero, el que viene de afuera, porque así lo dictaminan los diferentes CNC, de tal manera que la escuela ha de plantear nuevas posturas económicas al gobierno, posturas que verdaderamente permitan el desarrollo de una tecnología productiva del país y para el país. Ahora bien, lograr la autonomía de la escuela con un currículo que responda a las necesidades de nuestra sociedad es una tarea que debe partir de una nueva manera de ver al sujeto que asiste a la escuela, no solo como un organismo vivo y pensante, sino además como un sujeto político. Una de las propuestas de muchos estados es la despolitización de los sujetos. Casi por antonomasia, la sociedad ha construido un imaginario que supone que los únicos que hacen política son los políticos, es decir, aquellos que están en el gobierno y sus instituciones, que nuestra acción política solo se limita al voto cuando alcanzamos la mayoría de edad. Este proceso no es más que un proceso de despolitización de los individuos, que de manera tácita le dice a los miembros de la sociedad que hacer política es cuestión de una élite con una serie de cualidades excluyentes. No obstante, si partimos de la etimología de la palabra, quien ejerce la política es aquel que pertenece a la polis, a la ciudad. Dentro de esta perspectiva, todos los que nacemos en una organización, comunidad o colectivo establecido y regido por el organismo somos políticos. Por tal razón, tenemos injerencia en los asuntos de esta organización. Así, desde que somos niños podemos tomar decisiones políticas. La casa es nuestra primera escuela. Allí nos enseñan a respetar, a valorar, a decidir. La escuela es la continuación de esta. Por tal motivo, desde que el niño ingresa al plantel educativo, es permeado por el discurso político, que no corresponde a ninguna ideología, o por supuesto, a ningún partido político. Solo se le enseña el interés y el respeto por lo público, que no es más que la esencia de la política. De esta manera, concebir en nuestra sociedad un contrato social y ecológico que involucre a la escuela debe permitir al concurso de esta no como una simple espectadora o como siempre participa en eventos de índole local y nacional con una aportación que casi siempre resulta superflua, que involucra cuentos, dibujos, narrativas audiovisuales de las experiencias exitosas, que nada dicen de las verdaderas problemáticas que le atañen. Debe permitírsele hacer presencia como una escuela de la sociedad, es decir, que ésta la vea como una representante de sus angustias, como una escuela de la sociedad,
de sus clamores, de sus intereses, como una escuela de organismos vivos, pensantes y con una injerencia política, como una parte del Estado y no como algo anexo a él, construida desde los discursos pedagógicos que se arraigan en el seno de las necesidades de la sociedad.